estamos con el tutorial número 5. Esperemos que os va a gustar. ¡Adelante! Muy bien. Okay. Eso lo voy a poner en el vídeo, que lo sepas. Bueno, muchas gracias por la participación especial de Aileen. Podéis visitar su canal también próximamente, siguiendo el mío. Como podéis comprobar en esta maravillosa isla en la que me encuentro, sería el lugar perfecto para crear un canal sobre sonido del viento. La pintura se va donde le da la gana. Por supuesto, voy a volver a pintar o subir vídeos sobre el sonido del viento. ¿Qué os parece? Un canal de escucha el viento durante 10 horas, ¿no? Hoy vamos a hacer el tutorial número 5 de Aprende a pintar con spray. En este caso voy a deciros unas cuantas cosas que necesitáis saber para pintar con spray. Consejos, experiencias propias, alguna obviedad. Os voy a enseñar la sala de control de nuestra nave espacial. Esto es el estudio barra secador de ropa. Esto es la sala de control de nuestra nave espacial de Spray Paint by Christian. Número 5. La máscara es muy importante. Cuando estamos pintando con pintura, la pintura es tóxica, tiene metales pesados y realmente hay que usar siempre la máscara si estás pintando. Comprarse una máscara especial para pintura en polvo, para pintura en spray, que se puede comprar en la misma tienda donde compras los sprays, o cualquier tienda de arte, o en cualquier tienda online, y usarla, tanto en exteriores como en interiores, al 100%, obligatorio. Ahí ya dejamos el tema de la máscara. Número 4. Si decides empezar a aprender a pintar con spray, empieza pintando para ti. Pinta cosas que te gusten a ti. Pinta cuadros que estés dispuesto a poner en tu cuarto. No hagas caso a la gente que te dice pinta esto, pinta lo otro, pinta lo de la moto. No, pinta lo que tú quieras, porque lo importante es que a ti te guste. De hecho, es muy probable que al empezar, incluso pintando lo que a ti te guste, te salgan cosas que no estás muy contento con ellas. Eso es normal. Hay que seguir practicando, hay que seguir dándole caña. Ahí pim pam. Una vez tengas un cuarto que estés dispuesto a poner en tu cuarto, arriésgate. Crea otras cosas. Complícate la vida. Haz cuadros de mierda, pero hazlo. Sé constante. La constancia no tiene precio. Es una cosa gratuita que cada uno de nosotros tenemos y podemos utilizarla si queremos o no queremos. Número 3. El fuego. Habéis visto que en algunos de los vídeos que pinto uso el fuego. Y muchos os preguntáis, ¿para qué coño sirve ese fuego? ¿Es únicamente porque es bonito, porque es llamativo? Pues en parte sí, y en una gran parte no. El motivo por el que usamos el fuego, por supuesto, con muchas precauciones, ya que, como os he dicho, vamos a decir también obviedades, el fuego es peligroso, no se debe usar jamás en lugares cerrados, y hay que tener en cuenta que estamos trabajando con productos inflamables, por lo tanto, incluso en lugares abiertos, siempre tenemos que tener el máximo cuidado, las máximas precauciones para no salir ardiendo. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esas nociones, yo por ejemplo he hecho varios cursos de protección antiincendios en mis trabajos, usamos la técnica del spray con fuego para sellar las capas. Es importante a la hora de pintar rápido. Nosotros lo que hacemos es, por ejemplo, pintamos una capa de pintura, después esa capa la decapamos haciendo una textura de un planeta
cubrimos la textura para crear el plaquete. De acuerdo, si nosotros con la pintura húmeda ponemos la tapa, cuando quitamos la tapa se nos va a arrancar la pintura. Por lo tanto, una de las formas de secar esa pintura suficientemente rápido para poder seguir trabajando de una forma más ligera es usar el fuego. Otro de los motivos por el que usamos el fuego es para sellar dos colores. Si hemos hecho una mezcla, por ejemplo, para hacer una galaxia, hemos hecho una mezcla de varios colores, hemos extendido esos colores por el cuadro y queremos que esos colores se queden como más o menos los estamos viendo en ese momento, lo que hacemos es sellar las capas. Para sellar las capas, obviamente, también usamos el fuego, porque es el método más rápido. Número 2. Las boquillas. Tenemos las boquillas para los sprays. Realmente las boquillas de hoy en día son una puta mierda. Se obstruyen, dejan de funcionar prácticamente nuevas y tenemos que contar siempre con un surtido amplio de boquillas, lo cual incurre en un gasto y en una putada para el planeta porque están hechas de plástico y las tenemos que estar usando y tirando. ¿De acuerdo? Ya que no podemos evitarlo, ¿qué vamos a hacer? Guardarlas y cuando tenemos muchas boquillas las reciclamos todas. Que no me entere que tiréis las boquillas a la puta papelera. Las superficies para pintar. Y número 1. Podemos pintar en cualquier superficie que sea lisa y que sea impermeable. Lo mejor es una cartulina con un lado satinado de un gramaje alto porque nos va a dar una consistencia extra una vez está el cuadro terminado. Pero si no tenemos la posibilidad o no encontramos ese tipo de papel específico, podemos siempre improvisar, es decir, se puede pintar una carcasa de ordenador, se puede pintar incluso en un lienzo que compra directamente en los grandes almacenes, que ya vienen preparados, vienen montaditos. Esto también nos vale. Pero el papel no es excusa, tenemos posibilidad de empezar a pintar cualquier superficie que nos valga. Incluso algunos pintan en las calles, pero bueno, yo no recomiendo pintar en las paredes de las calles. Si ya eres uno de los miembros de la tripulación, coge tu nave, cárgala de gasolina espacial porque vamos a seguir haciendo viajes. Esto acaba de empezar, es solo el principio, pero llegaremos al infinito y más allá. Muchísimas gracias por ver los vídeos, muchas gracias por dejar vuestra huella en los comentarios, de verdad que me llena de orgullo y satisfacción cada uno de vuestros comentarios. Muy bien, hasta la próxima. Punto número 1. Si tenemos la máscara puesta, no se entiende una mierda. Si ya eres un miembro de la tripulación, muchísimas gracias por formar parte de esta avanzadilla. Muchas gracias por formar parte. Muchas gracias por ser parte de esta aventura que estamos realizando. No, eso no ha quedado muy bien. Muchas gracias por ser parte de un futuro Muchas gracias por estar ahí. Si es la primera vez que te acercas por este canal, no olvides de suscribirte. Como no te suscribas, como no te suscribas, te cojo y te reviento. ¿Eh? Que me he quedado con tu cara, tú sí, el que te has desuscrito.